Hola amigos, muchísimas gracias por este breve tiempo que vais a compartir junto a mí en una temática social y educativa antes que moral. Las adicciones, los comportamientos adictivos. Vamos a hacer un breve repaso sobre la introducción a un curso que sin duda te interesa y que sin duda tú puedes formar parte de él, puesto que es una labor de todos, es una labor educativa. Bienvenidos a Rompiendo las Adicciones. Hola amigos, me llamo Diego Calvo y me mueve un sincero deseo por ayudarte. ¿Qué es la droga? ¿Qué es la adicción? ¿Por qué no todos los consumidores llegan a ser adictos? ¿Por qué unos sí y otros no? Durante mucho tiempo, ¿sabes? Se pensaba que la fuerza de voluntad era vital para entender por qué no se podía solucionar un problema adictivo. Hoy sabemos que es una enfermedad crónica y progresiva y que aparecen adicciones donde no hay sustancia. Es un tema que nos incumbe a todos, padres, educadores, familias, niños, adolescentes, adultos, colegios, todos estamos implicados. Yo te ofrezco una información emocional, porque ¿de qué sirve saber que es malo si no hemos dejado de consumir? Y te ofrezco también una prevención, clave, vital, funcional. Prevenir, tratar, curar, sanar, volver a vivir. Porque finalmente las adicciones siempre pasan factura. Bien amigos, podéis encontrarme en quieropuedo.com, escribirme, descargaros todo lo que queráis en todas las plataformas, en todas las redes, material gratuito, algunos de los libros. Luego viajemos a través de tres grandes bloques. La información desde el prisma adictivo, saber es muy importante, pero no es suficiente. Todo el mundo puede saber que una sustancia es perjudicial, por ejemplo, en los adolescentes y en los jóvenes iniciados en el alcohol a los 13 años, pero esa información no es suficiente. No va a servir por sí misma para superar o enfrentar un estrés. Entonces debemos dar un paso más. Sí, sé que es bueno o que es malo, pero aún así no soy capaz de controlar la presión social de que todo el mundo lo hace o de que, bueno, al fin y al cabo el 90% hemos probado el alcohol o los adolescentes se encuentran inmersos en esta situación. Por eso ese paso más es la información verdaderamente eficaz emocional que desde las entrañas, la formación. Y bueno, bien, lo que importa es lo que te importe a ti. Para pasar a un tercer gran bloque, el bloque de la prevención, usar prácticas, es decir, en una intervención familiar en adicciones, si es que la familia existe o si no, hay una disfuncionalidad, pero hay un entorno, siempre va a haber en adicciones. ¿Pero qué es adicción? ¿Y qué diferencias hay entre el comportamiento adictivo y la adicción? Nos vemos en el juego. Oye, te encargo que... ¿Ya viste la nueva película que llegó al cine? Vamos. ¡Vénganse todos para la foto! ¡Vénganse! Estos cristales se pueden sustituir. Tu familia no. Bien. ¿Cómo podemos alcanzar el objetivo al que queremos llegar desde distintos puntos de vista, desde distintas fases en las que las adicciones han existido, están con nosotros las amenazas adictivas, luchas generacionales? ¿Cómo podemos hacer? Decían que media de éxtasis sería divertido. Decían que media de éxtasis sería divertido. Mentían. Descubre la verdad de las drogas. Mentira.
Vamos a hacer 7 grandes temas, pero los vamos a resumir. Primer mito, yo no controlo. Es decir, la ilusión por el control. Al fin y al cabo no es otra cosa el viaje adictivo que intentar controlar, ¿no? Si no nos hicieran daño a los adictos, ¿seguiríamos ese camino? Esto es lo importante, la abstinencia por sí sola no es garantía. Segundo mito, segundo tema, querer no es poder. Es que si quieres realmente saldrás adelante. En una adicción nadie quiere sufrir lo que se sufre en una adicción. ¿Por qué es tan complicada ese circuito cerebral? Querer no es poder. La fuerza de voluntad ha de ser ubicada en el lugar adecuado. Sufrir, digamos, un esfuerzo no recompensado. Tercer gran tema, el árbol afectivo. Es decir, construimos todos desde las emociones o desde los pensamientos. La conciencia de enfermedad. Qué importante es encontrar este camino, conciencia de enfermedad. Abre los ojos, cuarto gran tema. Es decir, al final tenemos que comprender que si el entorno no es capaz de comprender cómo abrir los ojos, todos los implicados en una adicción, pues estaremos perdidos. Por eso nos incumbe, es un tema para todos, haya o no haya consumo, estés tú libre de estas amenazas o no, porque la sociedad necesita. Sumar, resta, la ventana de Johari, es decir, las distintas zonas, las distintas partes en las que encuentro que finalmente aquella situación que me producía placer de repente me lo resta, aquella situación a la que yo le entrego mucho de mi vida resulta que multiplica el dolor, divide. En definitiva, alcanzar, viajar en nuestro sexto tema hacia un nuevo despertar, una nueva manera de convivir con con este aprendizaje. Observando el pasado, tema séptimo, sin mirar atrás. Lo pasado pisado, pero evidente. Bueno, en este primer tema solamente vamos a ver control. Yo no controlo. Quizá tenga un sueño que solo ves tú mismo. Es importante despertar. Debemos diferenciar, por un lado, la adicción, por otro lado, la droga, caso que hablemos de sustancias. No podemos mezclarlas. ¿Qué es droga y qué es adicción? Si entramos a situaciones no todavía catalogadas como adicciones, excepto el juego y la ludopatía, pero la la masturbación adictiva compulsiva, la oniomanía o adicción, el trabajólico o adicción al trabajo, no son adicciones catalogadas, trastornos, la pagofagia, mastico y la vigorexia, la adicción. Todos estos tienen en común algo, utilizan los mismos circuitos cerebrales. Obviamente no van a ser adicciones donde yo introduzco sustancias a mi organismo, porque no hay una introducción exógena, el propio organismo genera droga endógena, droga natural, pero sí van a generarnos ansiedad y nos están generando ansiedad por la tecnología, por la forma en la que usemos la tecnología y especialmente en los adolescentes. Fundamentalmente el vínculo. Todos generamos vínculos. De hecho, en el lenguaje tecnológico se habla de links o vinculaciones. Ya nos enseña que al final la gratitud, el amor, los valores universales son fundamentales. Pero definamos droga y definamos adicción. La droga es toda sustancia que produce efectos en el sistema nervioso central. Una definición de un gran defensor no tanto del consumo de drogas, sino de aprender y de legalizarlas y de no prohibirlas, como es Antonio Escotado. Bueno, producirá efectos del sistema nervioso central y son necesarias, han venido a quedarse, están con nosotros, de ahí se producen curaciones, fármaco es veneno en griego, y de esos venenos hemos obtenido soluciones
impresionantes en el avance de la medicina. Es que las drogas no son malas ni buenas, son drogas y debemos aprender a vivir con ellas. Ahora bien, la adicción, ya hay un cambio fisiológico por eso es muy importante entender que, bueno, no todos van a ser adictos, ni siquiera un gran porcentaje, 20-25% de los consumidores, en el caso de las sustancias, pero sí podemos informarnos de cuáles son las ventajas. En la historia del consumo es importante comprender cómo hemos ido. Siempre se han consumido drogas, desde el neolítico tenemos plantas alucinógenas, restos, siempre con experiencias cúlticas, no siempre las drogas se utilizan para el placer, también para experiencias sobrenaturales, pero ya en Egipto, famosa la cerveza, en las culturas mayas, aztecas, las hojas de coca, no cocaína, sino llegando al Senado romano, los grandes filósofos occidentales, Aristóteles, Platón, Sócrates, todos consumían brebajes, todos consumían drogas, incluso antes de una exposición. La cultura romana, con el dios del vino, el dios Baco, bueno, eran conocidas, no falte el vino. El cristianismo quizás sería la primera voz que advirtiera de cuidado con embriagarse. Sabemos el delirium tremens de Alejandro Magno. En definitiva, lo que queremos decir es que a lo largo de la historia se han consumido drogas. En el colonialismo llegamos a encontrarnos con esas plantas naturales de los indígenas. La guerra del opio entre China e India produce un sinfín de muertes y un sinfín de una economía mundial. Por eso establecemos después un gran debate sobre la... Mirad, por ejemplo, la fabricación de heroína por la marca Bayer o de cocaína, vino de coca o de morfina, sobre todo cuando tenías tos, tú podías comprar cocaína. Que hablar incluso hasta la gran utilización del ácido lisérgico de LSD descubierto por Alfred Hoffman, lo tenéis aquí en la derecha, Alfred Hoffman, que es el descubridor del LSD y defensor del mismo. Woodstock, aquí a la izquierda tenéis cómo aquello revolucionó y se fue de las manos aquel festival de música. Richard Nixon, tenéis cómo utilizó en los grandes científicos y matemáticos del momento, utilizó realmente ese ácido lisérgico por las propiedades que Time out for many men of medicine usually means just long enough to enjoy a cigarette. And because they know what a pleasure it is to smoke a mild, good-tasting cigarette, they're particular about the brand they choose. In a repeated national survey, doctors in all branches of medicine, doctors in all parts of the country were asked, "What cigarette do you smoke, doctor?" Once again, the brand named most was Camel. Yes, according to this repeated nationwide survey, more doctors smoke Camels than any other cigarette. Why not change to Camels for the next 30 days and see what a difference it makes in your smoking enjoyment? See how Camels agree with your throat. See how mild and good-tasting a cigarette can... ¿Veis cómo se defendía el consumo de tabaco entre los médicos? Incluso nada que ver con la sociedad de hoy, donde no es ilegal, pero evidentemente se ha avanzado en este sentido. Por eso no podemos estigmatizar a un grupo determinado. Es decir, bueno, los drogadictos, los yonkis de los 80, los hijos de papá cocainómanos de los 90, los que no pueden hablar, los babosos, estigmatizamos, pero esta no es. Es importante comprender, Jean-Paul Sartre, por ejemplo, adicto a las anfetaminas, es decir, en definitiva, saber la información no es suficiente. El THC, el contenido de tetrahidrocannabinol, que es la droga ilegal más consumida en el mundo. ¿Qué ocurre? El contenido del THC no es el mismo hoy que lo era en los años 80, 90. Es decir, por eso se están produciendo casos de mayor psicosis que en el pasado, es decir, porque es un mercado negro no controlado. Muchos defensores de esto dirán, bueno, pues así evitaríamos, pero lo que es evidente es que algo que está produciendo este daño
sin embargo, no impide que se consuma a nivel. El alcohol, la edad de inicio es muy temprana, 13, 13,4. Hablamos, es decir, es importante esto, no se saborea el alcohol, no se disfruta del alcohol, se utiliza. Y esas drogas van a dejarnos huellas, sobre todo si no se aprenden a utilizar adecuadamente o si no se comprende cómo vivir. Pueden dejar huella. Y empezamos. ¡Toca quieto! Estudiar junto a un EMU no te ayudará a aprobar un solo examen. Las drogas, obviamente, tampoco. ¿Crees que las drogas te ayudan? Increíble el hecho de entender también que las drogas pueden ayudarnos en el rendimiento. Las drogas no se consumen solo por placer, también se consumen por rendimiento. Pero, aunque aparentemente no duerma y estudie, pueden hacer un daño. En la historia del consumo, desde el principio a nuestros días. Pero la historia de la adicción también tiene sus propios caminos. Por ejemplo, al principio no accedíamos al cerebro, no podíamos fotografiar el cerebro. Entonces, se trataba de un vicio, se trataba de la responsabilidad del sujeto y no de la sustancia. Entonces, ¿qué es la adicción? Doctora Nora Volkow, con positrones, consigue entrar en el cerebro y observar los cambios fisiológicos que se han producido en el sistema límbico, en el sistema de gratificación. Que nuestro cerebro, que almacena 2,5 millones de gigas, no descansa nunca, 3,5 kilos, pequeño. Fijaos, el procesador de un iPhone es 256 gigas. Hablamos del cerebro, 2,5 millones de gigas. ¿Qué ocurre? Unos cambios en ese circuito son importantes y se han producido, son importantes de reprogramar. Por lo tanto, en la adicción, en la historia de la adicción, no podemos hablar de vicio, sino que tenemos que hablar de enfermedad. Y consumir no necesariamente significa enfermar, pero significa ponerse en riesgo, en un riesgo adictivo. A mí no me pasará nunca. Y probablemente no, pero a otros sí. Y nuestra labor en cualquiera de nuestras esferas, como docentes, como colegios, como familias, como iglesias, en fin, como cualquier grupo social, debemos... El cerebro es programable, ¿de acuerdo? Funciona mediante programas de almacenamiento y memoria a través de conexiones y hábitos. Un comportamiento adictivo no es una adicción. Si somos capaces de, en 21 días, a través de la educación, de la frecuencia, del hábito, en definitiva, de la repetición, de comprender la vulnerabilidad o no del sujeto, hay sujetos más vulnerables que otros, e incluso el factor genético, la predisposición genética, la herencia, pues entenderemos por qué algunos tienen un riesgo que otro. Pero no podemos estigmatizar, no podemos culpabilizar, porque no es adicto quien quiere, es adicto quien puede. Es decir, una persona llega a la adicción no porque quiera llegar. Nadie quiere llegar a la adicción. Igual que pasó en Gusto, igual que pasó en aquellos cigarros que no se consideraban que producían nada negativo, o el LSD. Después se tuvo que enfrentar y legislar las drogas por lo que estaba pasando. Y después, obviamente, está el debate sobre la mesa de la gran hipocresía gubernamental. Pero es fundamental los hábitos de recuperación efectiva funcionan. En 21 días podemos modificar hábitos, podemos ver si el cambio requiere de más tiempo o de incluso medicación, porque si ese cambio fisiológico se ha producido, obviamente la voluntad no nos va a funcionar, porque estamos hablando de un órgano eléctrico que hace el organismo. Por eso el éxito en la recuperación no es una casualidad. No funciona porque sí, no funciona porque aislemos a una persona 3 meses, 6 meses. No va a funcionar después cuando salga, si no ha aprendido. Esto ocurre ahora aplicado a una situación también espiritual. Es fundamental, si sea creyente o no, obviamente, es fundamental la parte del espíritu. Hoy en día, la tecnología nos ha hecho insensibles al sufrimiento. Hoy en día, realmente las doctrinas, las leyes, la rigidez con la que enfrentemos incluso la enfermedad, nos impiden volar. La fuerza del amor es muy importante, de un amor que comprenda desde el punto de vista
espiritual para nosotros, no necesariamente religioso o respetando todas las posturas, pero sentirse amado, sentirse perdonado por un poder superior a nosotros es fundamental, que nos va a dar comprensión. Muchas gracias, amigos, por este breve resumen sobre el programa de nuestros cursos y el primer tema, yo no controlo. Si queréis más información, sabéis dónde encontrarme. Hasta el próximo tema, amigos. Gracias. Hola amigos, queremos pediros colaboración. Timen es una asociación de causas sociales educativas en las que se puede aportar la cantidad que se desee. 1 euro al mes, por ejemplo, es lo que yo os pido. Siempre vamos a seguir el recorrido de nuestra aportación y siempre podemos cancelar cuando lo deseemos. Es una manera de apoyar un proyecto educativo, el deseo de poder construir un centro, el deseo de poder formar, el deseo de poder prevenir en adicciones. Eso os pido, 1 euro al mes. Sin duda podéis ver la cantidad de contribuciones que hay, la cantidad de causas sociales en las que uno desea aportar, y es muy cómodo, muy seguro, muy confidencial. Solamente es necesario tener ganas, contribuir a esta causa y apoyarme. Muchas gracias, amigos. Bienvenidos a Únete a mi grupo Adicciones y Ayuda.